Gracia diaria por los ministerios Joseph Prim. Protección en el Padre. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne, pero vivificado por el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. ¿Puedo mostrarte una hermosa imagen del amor de Dios por ti que se encuentra en la historia de Daniel? Vimos cómo en el caso de Daniel se violó la ley de la tierra y cómo, a pesar de su amor por Daniel, el rey tuvo que cumplir la ley y castigar a Daniel. Si no lo hubiera hecho, habría sido un rey injusto. Ahora, imagínate si alguien viniera nuevamente un año después para acusar a Daniel de este crimen y pidiera que Daniel fuera castigado nuevamente. ¿Qué haría el rey? ¿Volvería el rey a arrojar a Daniel al foso de los leones? No. Daniel ya había sido sentenciado, ya había pagado el precio de su violación de la ley. Mi querido amigo, porque nuestro Señor Jesús ha sido castigado en la cruz en tu lugar, el diablo no puede venir al rey y pedir que seas castigado y arrojado al foso de los leones. Verás, tus pecados fueron perdonados no porque el rey simplemente decidiera cerrar un ojo y dejarte libre. El Rey perdonó tus pecados con justicia después de juzgarlos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El que estaba completamente libre de pecado, tomó tu lugar y cargó con todo el peso del castigo por tus pecados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Todos tus pecados han sido legal y judicialmente juzgados en la cruz. Debido a su obra terminada, una vez que recibió el Señor Jesús en su corazón, la justicia y la rectitud de Dios están de su lado. ¿Sabes cuánto ama Dios a Jesús, su Hijo amado y la niña de sus ojos? Entonces oro para que tengas una revelación de cuánto te ama tu Padre en el cielo. Para redimirte, Dios pagó el precio con la sangre de su único Hijo. Debe haber sido una decisión muy difícil para Él. Ninguno de nosotros comprendería completamente lo que Dios experimentó al enviar a su propio Hijo amado a la cruz. Captamos solo un pequeño vistazo del tormento que Dios sufrió cuando leemos sobre el sufrimiento del rey Darío. El rey Darío quería salvar a Daniel, pero no podía violar su propia ley. De manera similar, Dios ama a su Hijo, pero sabía que la única manera de salvarnos a nosotros, que habíamos violado la ley, era sacrificar a su propio Hijo, Jesucristo. Que esta revelación de su asombroso amor y gracia te dé la valentía de venir libremente a Él y encontrar protección bajo sus alas. La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo, teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno. Evangelio de Mateo, capítulo 5 y Evangelio de Marcos, capítulo 9, y hacia la vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.